¿Alguna vez te has preguntado desde cuándo está de moda leer? Es decir, ¿desde cuándo es habitual que los que somos lectores tengamos en nuestras casas estanterías llenas de libros y dediquemos tiempo cada día o de manera habitual a la lectura? Pues hoy, más que de libros, voy a hablar en este vídeo de lectura. En concreto, de historia de la lectura. Así que, al lío. Vamos a hablar un poco de historia, pero como sé que a muchos os aburre si hablo demasiado de historia, voy a ser breve, ¿vale? Voy a dar unos cuantos apuntes, digamos, ¿vale? De la moda de la lectura, que a mí me resulta un tema, la verdad, bastante interesante. Ya me diréis qué os parece a vosotros. Entiendo que si estáis aquí es porque sois lectores y os llamará como mínimo la atención esto, si es que no lo sabéis ya. Pues se puede decir que la pasión por la lectura como tal se inició en el siglo XVIII. Fue el siglo que empezaron a abrirse bibliotecas públicas en grandes ciudades. Bueno, se aumentó el número de publicaciones en los países, más libros, más revistas, había más contenido que leer y se implementaron incluso negocios de libros por suscripción. Es decir, te suscribías y tenías libros a los que leer. El Netflix de los libros en el siglo XVIII. La verdad que un modelo de negocio bastante guapo para la época. ¿Qué pasó en el siglo XVIII para que se extendiera la lectura como algo habitual? Pues se le llama el siglo de las luces porque fue el siglo de la Ilustración. Imagino que más o menos conoceréis lo que es la Ilustración perfectamente. Pues es ese movimiento cultural e intelectual que buscaba pues el conocimiento, la razón, tal, pues el sapere aude de Kant, atrévete a saber, ¿vale? Se intercambiaban muchas cartas entre intelectuales de la época, muchos filósofos. Fue el momento, el siglo en el que se publicó la enciclopedia francesa y entonces pues cada vez más personas incluyeron como un objeto cada vez más habitual, valga la redundancia, el libro y como una práctica cada vez más cotidiana leer a diario, ¿vale? Estamos hablando, para que nos hagamos una idea en números, a inicios del siglo XVIII se publicaban en Francia, por ejemplo, 1000 libros al año. A finales del siglo superaban los 4000 libros. Una cifra que está bastante bien para el siglo XVIII. Actualmente estamos en 90.000 libros al año en España. Es una auténtica burrada y, bueno, no son pocas las voces que están hablando de darle una vuelta al tema editorial. Pero bueno, no vamos a entrar hoy en ese tema. Algún día lo podemos tratar si os interesa. Pero obviamente son cantidades muy distintas. Pero 4000 libros al año en Francia a finales del siglo no estaba nada mal. Eso obviamente creció muchísimo y como estamos viendo con los 90.000 actuales. Pero no era fácil la lectura en su momento, es decir, hoy tenemos acceso a la lectura fácilmente. Pues no hay más que coger el móvil y tenemos infinitas lecturas. En su momento no era tan fácil, principalmente porque había tres requisitos que no eran fáciles de tener en el siglo XVIII. Tres requisitos para ser lector habitual. El primero, saber leer. Lo mismo algunos se está riendo. Es muy obvio, pero no lo era tanto en el siglo XVIII. La alfabetización en este caso, ¿no? Se estaba extendiendo también mucho. Las universidades, escuelas y cada vez más gente tenía acceso a la educación y aprendían a leer y a escribir. Pero no era una cosa común y normal como hoy día, que los niveles de analfabetización, ahora sí, son muy bajos, apenas existente. Hoy día el que es analfabeto es porque quiere, básicamente. Hoy día ya se habla de otro tipo de analfabetismo, ¿no? De esos que saben leer y escribir, pero no lo usan. O no quieren practicarlo, ¿no? La lectura y el pensar y tal. Es decir, que sabiendo leer y escribir y teniendo acceso a la información, pues todavía tengamos a terraplanistas. Para mí eso es un analfabeto. Habría muchos matices que decir ahí, pero para entendernos, ¿no? Vale, primer requisito, saber leer. Segundo requisito, tener tiempo para leer. Y tercero, porque está relacionado con el segundo, tener dinero para comprar el libro.
Normalmente el que tenía tiempo porque tenía dinero para poder permitirse no trabajar durante parte del día. La mayoría de gente todavía en el siglo XVIII, o por lo menos una gran parte, vivía en el campo y trabajaba de sol a sol y el tiempo libre que tenía pues lo pasaba con la familia o descansando, en fin. Poco a poco se va todo urbanizando más, cada vez hay más trabajo en el sector secundario, terciario y el nivel de vida pues iba variando, ¿no? Pero hay un recorrido todavía muy largo para llegar a las comodidades que tenemos hoy día. Sí, se me entiende bien. Comparando el siglo XVIII con hoy día, la diferencia es abismal. Entonces, tenemos esos tres requisitos. Y con el tiempo libre y el dinero, esta parte económica es muy importante. Por eso, no sé a quién le leí en su momento que el tema de la frase esta de Immanuel Kant, sapere aude, atrévete a saber, en el siglo XVIII no era solo por el reto intelectual, sino también por el reto económico. ¿Por qué? Porque en su momento comprar un libro era de verdad un objeto de lujo. De verdad, no lo que decimos hoy, que hoy en cualquier cena te gastas más dinero de lo que vale en un libro. Y una cena no es un lujo. De verdad. Estamos hablando que al cambio de dinero, al cambio de moneda y calculando más o menos la inflación y la diferencia económica, básicamente entre el siglo XVIII y actualmente, hay investigadores que dicen que un libro en el siglo XVIII equivaldría a comprar hoy un libro por 100 euros de nuestro dinero. Hay libros de 100 euros hoy día, por supuesto, pero es un libro caro. Nosotros hoy día nuestros libros rondan los 20 euros, cosas así, ¿no? La media. Entonces, obviamente era un objeto bastante caro, no es lo común. ¿Por qué era tan caro el libro en la época? Bien, sobre todo lo que lo encarecía era la encuadernación, porque para los que no lo sepáis, el concepto de libro en el siglo XVIII era todavía muy distinto al actual. La imprenta de Gutenberg, lo diré bien, la imprenta de Gutenberg había, bueno, aumentado mucho la facilidad de producción de hojas impresas, pero hojas impresas. Es decir, cuando tú comprabas un libro, comprabas un taco de papel impreso. El papel únicamente. Y ahora tú tenías que ir con esos papeles impresos que formaban el libro a un artesano a que te lo encuadernara. Y esto es lo que encarecía el precio, sobre todo, del libro. El encuadernarlo, si querías protegerlo, porque claro, si dejas un taco de papel encima de una estantería o de una mesa, eso se vaya a perder fácilmente y es fácil que se pierdan las hojas sueltas, que se estropeen, que le caiga agua encima, en fin, la humedad, todo. Encuadernarlo es lo que lo hacía caro, porque hasta que no llega la revolución industrial, en la que la ilustración pues tiene su peso y su, bueno, su influencia, pues hasta que no llegue la revolución industrial, la encuadernación del libro seguía siendo un trabajo prácticamente artesanal. La imprenta había aumentado mucho la velocidad de impresión, pero la encuadernación seguía siendo muy artesanal. Entonces esto es lo que lo encarecía. ¿Qué pasa? Que por eso todo el mundo no tenía acceso a comprar un libro. La gente rica, vamos a decir, ¿no? Los que se podían permitir tener una estantería como esta, digamos, en su casa, pues tenían el dinero para pagarlo. Y muchos de ellos les gustaban tener los libros encuadernados todos iguales. Lo llevaban al mismo artesano, al mismo encuadernador, siempre. Entonces, en el siglo XVIII tú podías entrar en la casa o en la biblioteca de un noble, un rico, no tenía por qué ser noble realmente, un tío que tuviese dinero y ya está. Y veías todos los libros iguales. Es decir, podías ver a nuestro modo de ver hoy día todos los libros exactamente igual. ¿Qué pasa? Que los tenía todos encuadernados igual, pero cada uno tenía su título y cada uno es un libro distinto, solo que las páginas eran, bueno, solo había comprado esas páginas. Me seguís, ¿no? Imagino. Por eso, como no se vendían tantos libros, las librerías en el momento eran apenas un puestecito al lado del taller de la imprenta o del taller de artesano. Normalmente pues estas cosas estaban interconectadas, ya pues, depende de la ciudad y de las circunstancias, ¿no? Pero que la librería como tal, hoy día repleta de libros, no tiene nada que ver con la librería del siglo XVIII, obviamente, porque se vendían poco. Entonces, están aumentando las ganas de leer, hay cada vez gente que sabe, bueno, que tiene acceso a la lectura, que sabe leer, me quería decir, mejor dicho, pero no tiene acceso a la lectura, es lo que quería decir, porque no tiene ese dinero. Soluciones,
para esa gente? Se empiezan a fundar bibliotecas públicas en las grandes ciudades. Madrid, Milán, pues en las grandes ciudades de Europa se empiezan a abrir bibliotecas públicas con una entidad ya importante que, bueno, grandes, ¿no? Bibliotecas. Y cada vez crecerán más. Entonces hay acceso a la lectura gratuita. Y por otro lado hay negocios editoriales bastante interesantes para hacer en el siglo XVIII. Hoy día, como ya lo he adelantado al principio, hoy día lo habitual para casi todo es suscripciones. El método de suscripción hoy día está a la orden del día, valga la redundancia. Entonces hubo, lo tengo aquí apuntado para no equivocarme, efectivamente es Benjamin Franklin en Estados Unidos montó un club de lectura de pago. Es decir, pagabas una suscripción al entrar en el club de lectura y una suscripción y un pago anual, ¿vale? Con esa suscripción tú tenías acceso a los libros que se iban comprando con el dinero que reunían el club de lectura. Pero el club de lectura no cerraba las puertas a la gente que no fuese suscriptora. Y aquí viene el otro tipo de negocio relacionado con este método de suscripción que me parece también muy interesante. Los suscriptores iban al lugar donde estaban los libros, cogía el que quisiera y punto. El que no era suscriptor, porque no podía pagar, quiero recordar que era 40 chelines al año. O 40 para entrar y 10 chelines al año, creo que era la cuota. Igualmente, esto que estoy comentando lo he sacado porque he escrito un artículo, y estoy hablando de memoria básicamente, he escrito un artículo sobre esto en muyhistoria.es. Podéis entrar ahí si no, buscáis mi nombre, Fran Navarro, siglo XVIII, pasión por la lectura, y lo podéis ver por internet, y ahí sí que están los datos concretos. Pero vamos, la cuestión es, tú pagabas y podías coger el libro. Y los que no pagaban, pues en este mismo club de lectura se inventó el Biblioclub, podríamos decir. Tú ibas, pagabas una fianza y una cuota por coger el libro que tú quisieras, como antiguamente hacíamos en los videoclubs con las películas, que pagabas 2-3 euros y tenías acceso a esa película 2-3 días o lo que fuera. Y si lo retrasabas en entregarlo, pues te cobraban de más. Pues en su momento tú ponías la fianza, te llevabas el libro, era obvio que pusieses una fianza porque, como estamos hablando, el libro era un objeto caro. Y pagabas una cuota, te lo llevabas a tu casa, lo leías y lo devolvías. Este tipo de negocios hoy día no tiene sentido porque por suerte contamos con las bibliotecas. Bueno, yo desde que vivo en Madrid toco las palmas con las orejas porque el nivel de bibliotecas de Madrid no es comparable a ninguno que yo haya conocido ni en Sevilla ni mucho menos en Sanlúcar de Barrameda, obviamente. Para eso es Madrid, es la capital. Y porque vive allí más gente, vaya. Entonces, una cosa lleva a la otra. Y entonces, la verdad que hoy día las bibliotecas funcionan muy bien y rara es la que no tiene un libro que tú busques y si no están, tú se lo pides, las novedades y tal, y normalmente te lo traen. O sea, hoy día las bibliotecas funcionan muy, muy, muy bien. A mi forma de ver, ¿eh? En Sevilla yo tenía acceso muy bueno en la Universidad de Sevilla a los libros de historia. La Universidad de Sevilla, parte humanidades, inmejorable, la verdad, tiene un catálogo espectacular, pero como ya no estoy ahí en la universidad, pues las bibliotecas públicas de Madrid, chapeau, me estoy yendo por las ramas. Con todo esto, pues no tengo mucho más que contar. El siglo XVIII se expanden todas estas cosas, todo este tipo de negocios, bibliotecas y el afán por la lectura. La revolución industrial la liará parda a nivel editorial. Y el acceso a la educación cada vez más extendido, pues tiene como fin esto. Casas llenas de libros, que no es algo habitual hasta no hace tanto. Si lo miramos con cierta perspectiva histórica, es de hace bastante poco el tener una estantería así. Así que somos unos afortunados, los booktubers, los lectores y vosotros que os pasáis por aquí y gustáis de leer. Espero que os haya gustado, ya os dije que iba a ser breve, creo que he sido breve, que yo me lío a hablar de historia y os lo puede decir Lucía, aburro al que haga falta, no hay quien me pare. Espero que no haya sido muy largo el vídeo, espero que os resulte interesante y que me lo dejéis en los comentarios. ¿Os ha gustado? ¿Conocíais algo de esto? ¿Os ha llamado algo la atención que no conocíais anteriormente? En fin, ¿qué opináis? Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito. Adiós.